Cuando pensamos en un contrato de trabajo, ¿qué se nos viene a la cabeza? Seguramente un montón de letra pequeña, ¿verdad? Pues en Argentina es mucho más sutil verlo como el mapa de ruta de una carrera profesional. No es solo un papel, ¿eh? Es, digamos, el conjunto de reglas que va a definir todo el viaje. Así que vamos a descifrar ese mapa juntos. Y para entenderlo bien, nuestro recorrido va a tener 4 paradas muy claras. Primero, vamos a hablar del punto de partida, del contrato por defecto, que es el más común. Luego, nos metemos con esos contratos que ya nacen con una fecha de fin. Después, veremos las reglas del juego, el día a día. Y para terminar, ¿qué pasa cuando las cosas cambian? Vamos a ello. Vale, vamos a empezar por el principio, ¿no? Por el contrato, que es la base de todo. Y es que la ley en Argentina parte de una idea muy simple. Si no se dice lo contrario, se asume que estamos ante este tipo de contrato. Es la regla general, por así decirlo. El concepto clave aquí es la continuidad. La ley argentina entiende que una relación laboral nace para ser estable, para durar. Por eso el contrato estándar no tiene fecha de caducidad. Es por tiempo indeterminado, pensado, idealmente, para llegar hasta la jubilación. Y esto, claro, es lo que le da solidez a todo el sistema. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo saber si esa relación va a funcionar a largo plazo? Bueno, para eso están los primeros 3 meses. Porque este contrato indefinido no empieza de golpe, sino que tiene lo que se llama un periodo de prueba. Pensemos en ello como una primera cita de 90 días, para que tanto la empresa como el trabajador vean si hay química, si la cosa funciona. Y ojo que este periodo de prueba no es la ley de la selva, ni mucho menos. Tiene sus propias reglas, muy claras, para proteger a todo el mundo. Por ejemplo, si una de las partes no quiere seguir, tiene que avisar con 15 días. Y un detalle súper importante para evitar abusos. Una empresa no puede ir contratando a varias personas en prueba para el mismo puesto, una detrás de otra. Además, desde el primer día, este tiempo ya cuenta para la antigüedad y el trabajador tiene todos sus derechos. Todos, bueno, excepto uno, la indemnización por despido si la relación termina en este punto. Bien, pero, a ver, no todo puede ser para siempre, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un trabajo, por su propia naturaleza, ya sabemos que tiene un final? Aquí es donde entran las excepciones a la norma, los contratos que nacen, digamos, con un final ya escrito. Pensemos, por ejemplo, en un proyecto que dura 6 meses, o en reforzar la plantilla para la campaña de Navidad. Está claro que un contrato indefinido ahí no encaja, pues la ley prevé justo estas situaciones con herramientas específicas. Son 3 tipos de contratos temporales, y los vamos a ver ahora mismo. El primero es el contrato a plazo fijo. El nombre ya nos da una pista, ¿no? Se firma sabiendo exactamente qué día termina. Pero, cuidado, no es tan simple. La ley exige que sea por escrito, que no dure más de 5 años y, lo más importante, que la empresa justifique con una razón muy clara por qué ese puesto es temporal. No vale para cualquier cosa, tiene que estar bien fundamentado. Luego tenemos el contrato de temporada, que es bastante curioso. Es perfecto para esos trabajos que se repiten cada año, como en una heladería durante el verano o en una estación de esquí en invierno. Lo interesante aquí es que el vínculo no se rompe cuando acaba la temporada. Simplemente se puede en pausa, queda como latente, esperando a que la actividad empiece de nuevo al año siguiente. Y por último, el contrato eventual. Este es como el comodín para lo imprevisible. Imagina, hay que cubrir una baja por enfermedad o de repente hay un pico de producción. Aquí la clave no es una fecha en el calendario, sino en la tarea en sí. El contrato no termina un día concreto, sino cuando se cumple el objetivo para el que se creó. O sea, cuando la persona de baja vuelve o cuando la producción se normaliza, ¡pum!, el contrato se acaba. Y esta tabla nos ayuda a ver las diferencias de un solo vistazo. Fijaos en la columna de justificación clave, que es fundamental. Para el plazo fijo hace falta una necesidad temporal muy concreta. Para el de temporada es la propia naturaleza de la actividad, que es cíclica, y para el eventual es una tarea o evento único. Ahí está el meollo de la cuestión. Y mirad también el preaviso. El eventual es el único que no lo necesita. ¿Por qué? Pues porque su final es impredecible por definición. Vale, hasta ahora hemos visto los contenedores, ¿no? Los tipos de contrato. Ahora vamos a ver qué hay dentro. O sea, las reglas del juego que marcan el día a día en cualquier relación laboral. Da igual el tipo de contrato. Hablemos de derechos y deberes. Hay una idea que lo resume todo a la perfección. A cada obligación de una de las partes le corresponde un derecho de la otra. Es como una balanza, un toma y daca constante, un equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. Y así es como se ve ese equilibrio en la práctica. Por un lado de la balanza, la empresa tiene el derecho de organizar, dirigir y controlar el trabajo. Por el otro, el trabajador tiene el derecho fundamental a que le paguen, por supuesto, y a trabajar en un entorno seguro y con un trato justo. Son las dos caras de la misma moneda. Vamos a ver un poco más en detalle los derechos del empleador. El derecho de organización significa básicamente que puede decidir cómo funciona su negocio. El de dirección le permite dar órdenes sobre cómo hacer el trabajo, lógicamente.
Y el de control, pues le da la potestad de supervisar que todo se haga bien y de proteger sus cosas, por ejemplo, instalando cámaras de seguridad, siempre dentro de lo que marca la ley, claro. Pero, como decíamos, todo derecho conlleva un deber. La obligación más evidente del empleador es, sin duda, el pago del salario. Pero hay más, ¿eh? También tiene que garantizar la seguridad en el trabajo, dar una ocupación efectiva, o sea, dar trabajo de verdad, no tener a alguien sentado sin hacer nada, y actuar con diligencia, que significa facilitar las herramientas necesarias para que se puedan hacer las tareas. Hemos visto cómo se crea un contrato y cómo funciona en el día a día. Pero, ¿qué pasa cuando las circunstancias cambian? Porque seamos sinceros, ningún trabajo es igual el primer día que 5 años después. En esta última parte vamos a ver justo eso, cómo se puede modificar un contrato y qué pasa cuando se rompen las reglas. Y aquí nos encontramos con un término en latín que suena muy serio, pero la idea es simple. Ius variandi. Es básicamente el poder que tiene la empresa para cambiar algunas condiciones del trabajo sin tener que firmar un contrato nuevo. Pero, y esto es súper importante, no es un cheque en blanco, para nada. Es un poder muy limitado. ¿Y cuáles son esos límites? Pues son 3 barreras que no se pueden cruzar. La primera, razonabilidad. El cambio tiene que tener una lógica de negocio, no puede ser un capricho. La segunda, inalterabilidad. No se pueden tocar los elementos esenciales del contrato, como el sueldo o la categoría profesional. Y la tercera, y quizá la más importante, la indemnidad. El cambio no puede perjudicar al trabajador, ni económica ni moralmente. Si se falla en uno solo de estos puntos, ese cambio es ilegal. Claro que la balanza también se puede desequilibrar por el otro lado. Si un trabajador incumple sus deberes, la empresa tiene el poder de sancionarlo. El objetivo, en teoría, no es castigar por castigar, sino corregir una conducta y mantener un orden. Pero estas sanciones tienen que ser proporcionales a la falta. Sería absurdo despedir a alguien por llegar tarde un día, ¿no? Por eso hay una escalada. Se empieza con lo más leve, que es un apercibimiento, una advertencia por escrito. Si el problema sigue o es más grave, se puede pasar a una suspensión de empleo y sueldo. Y ya, solo como último recurso, ante una falta gravísima que haga imposible seguir con la relación, se llega al despido con causa. Así que, si nos tenemos que quedar con una sola idea de todo esto, que sea esta. Un contrato de trabajo en Argentina no es un papel muerto en un cajón, es un documento vivo, el guión de una relación dinámica. Es un pacto que busca un equilibrio constante entre la necesidad de la empresa de funcionar y el derecho del trabajador a estar protegido. Un balance de derechos y deberes que se ajusta cada día. Y todo esto nos lleva en el fondo a la gran pregunta que está detrás de cualquier ley laboral. ¿Cómo se logra el equilibrio justo entre la flexibilidad que necesita una empresa para adaptarse y competir y la seguridad que necesita una persona para poder vivir tranquila? No hay una respuesta fácil y es el gran desafío que define las reglas del juego en el mundo del trabajo.